¿Me escuchan bien? 1, 2, 3, probando. ¿Alguien me confirma que se escucha bien, por favor? Sí, lo escuchan. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la sesión. Llevo como el tema la ingeniería como sistema, proceso de desarrollo de sistemas o proceso de desarrollo de artefactos. Hemos visto en la sesión anterior la etapa 1, que era la formulación del problema. Hoy veremos la etapa 2, análisis del problema. ¿Qué es la etapa 2? Análisis del problema. En esta fase se documentan en detalle las características cualitativas y cuantitativas que son relevantes al estado en primer lugar, luego al estado B y luego a la solución. ¿Cuáles son las características con respecto al estado A, el estado B y la solución? En el estado A, pues lo que vamos a definir son las entradas, al analizar el estado B, las salidas y luego la solución. Analizar, pues, desde la perspectiva de la formulación del problema, algunas características que debe tener la solución, porque lo que estamos definiendo aquí son restricciones a la solución en general. Al definir las entradas, las salidas y algunos aspectos de la solución, lo que estamos haciendo en esta etapa son cuáles son las restricciones a la solución, o sea, aquellas que como ingenieros debemos de cumplir cuando estemos pensando en la solución al problema. Entonces, aquí tenemos lo importante que es haber formulado bien el problema y haber definido correctamente los estados A y B. Si hemos tenido alguna deficiencia en la definición de los estados A y B, toda esta etapa y las que siguen van a ser inútiles. Y si seguimos con una formulación del problema incorrecta, pues en realidad tenemos el fracaso de este proyecto, está garantizado, garantizado. Por lo tanto, hay que validar, continuamente hay que validar la formulación del problema. Una vez validada, entonces procedemos a esta etapa, el análisis, con la seguridad pues, de que está bien formulado el problema. El producto que al final se obtiene es un documento que suele llamarse requerimientos del sistema X, donde X es el nombre del sistema que vamos a desarrollar. O definición del problema X, también le podemos poner así, definición del problema X. Entonces, según la gráfica que tenemos acá, pues primero elaboramos la definición del problema y luego pasamos a la segunda etapa, que es el análisis del problema, que de la que se derivan, de ese análisis se derivan características y restricciones que debe cumplir la solución. Y de esto sale un documento, definición del problema. Acordémonos de que las etapas 1 y 2 en conjunto se llama definición del problema. Entonces, la etapa consiste pues en documentar las características del problema. Y vamos a hacer nueve aspectos que debemos de analizar. Primero las entradas, segundo las salidas, luego lo que se llaman restricciones operativas, restricciones de desarrollo, luego variables de solución, enseguida criterios de evaluación, luego el uso esperado, enseguida el volumen de producción y por último vida útil. A continuación vamos a dedicar pues un tiempito a cada uno de estos 9 aspectos sujetos a análisis. Voy a estar poniendo como ejemplo a lo largo de estos 9 factores a analizar, voy a estar poniendo como ejemplo el ejemplo del SAR, ese sistema que le llamamos, ese sistema real que les conté en la sesión pasada, sistema de actualización remota. En este proyecto real, la idea inicial del problema fue desarrollar, recordemos, una herramienta de software para configurar una computadora tipo PC desde otra de forma remota. La documentación del análisis, o sea, de esta etapa del problema se introdujo así. Esto de manera muy simplificada, ¿verdad? Solo es para dar un ejemplo cómo este documento, pues es un ejemplo real cómo comenzó el documento. Decía así, el documento de análisis, ¿verdad? Sea H, la computadora host, la computadora a configurar, y sea G, o sea, la computadora guest, la computadora desde la cual la configuración remota se hará, configuración remota de H, de la computadora host. Y luego decía este documento, las restricciones a las que están sujetas, a la que estará sujeta cualquier solución factible, y ahí venía
pues las restricciones de entrada, restricciones de salida, restricciones operativas, restricciones de desarrollo, etcétera. Pero así comenzaba este documento. Veamos pues de qué se trata el análisis de las entradas. Aquí se van a especificar características tales como el nombre, o sea, de cada entrada que definamos, el nombre, la fuente, o sea, de dónde procede esta entrada, el volumen, la frecuencia, el medio y la validación, o sea, ¿cómo se va a validar esto? Vamos a ver, se interrumpió la conexión, está muy débil acá la señal. Espero que se me esté escuchando. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Alguien me confirma? Sí, ingeniero, sí, le escucho. Muy bien, sigamos entonces. Estamos hablando entonces de las entradas. Entonces, decía el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Frecuencia de renovaciones de Ruby, pues digamos que diariamente, todos los días, excepto sábado por la tarde y domingo, todo el día. Medio. ¿Qué medio? Bueno, esto entra, digamos, el número de los datos en un formulario de solicitud de renovación. Y la validación, pues, debemos de comprobar que el número de DUI es válido, que la persona existe, que existe una persona con ese, que la persona que está dando los datos es la que corresponde al DUI, etcétera. Eso debemos de ponerlo, ¿no? En el ejemplo del SAR, digamos, la entrada se llama la configuración CX, o sea, una configuración cualquiera. Segundo, la PCH debe tener instalado disco duro. Tercero, la PCH debe estar conectada con la PC, que es por red de tipo pack twist. Este tipo de red, pues es el que más común, ¿verdad? Es cuando sucede, se da, cuando la información que se transmite en pedacitos, no todo. Nosotros cuando enviamos un archivo por el email, pues al enviarlo, nomás enviarlo se hace pedacitos muy pequeños y se envían esos pedacitos al destinatario y allá en el destinatario se unen cuando llega el último, cuando se tienen todos los pedacitos. Eso se hace y es muy útil, pues porque mandamos cada pedacito por distintas rutas, las que en el momento sean más apropiadas y por lo tanto ganamos en eficiencia. Así que la segunda y la tercera restricción dice la PCE o características, la PCE debe estar conectada con la PCG por redes de tipo packet switched. Cuarto, la PCH debe tener instalado el protocolo TCP/IP. Ese es el protocolo más utilizado también, está relacionado con las redes tipo packet switch. Y quinto, el sistema operativo de la PCH debe ser Windows en cualquier versión. O sea, la configuración de la computadora que vamos a reconfigurar puede tener cualquier sistema operativo Windows, cualquier versión de ese sistema. O sea, aquí nos está diciendo qué características debe tener la solución en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, se especificarán características tales como lo mismo, nombre, definición, volumen, frecuencia, usos, medio y validación. En el caso del SAR, esto se describió así: nombre CP, o sea, la configuración preferida, la que vamos a instalar. La PCG debe tener instalado disco duro, la PCG debe estar conectada con la PCH por redes del tipo Twist, la PCG debe tener instalado el protocolo TCP/IP, el sistema operativo de la PCG debe ser Windows en cualquier versión. Ahí está la salida, no teníamos el diagrama, estamos hablando de la salida. Entonces ya tenemos las restricciones de entrada, las restricciones de salida. Ahora vienen las restricciones operativas. Estas, déjenme decirles que estas son, todas son importantes, pero esta tiene, digamos, más importancia dentro de todas, dentro de la importancia que tienen todas. Quizás tenemos que fijarnos en esta, sobre todo en ingeniería informática y ingeniería de software, porque en ingeniería informática e ingeniería de software, estas restricciones tienden a no establecerse. Y entonces llegamos a una solución, a lo mejor, como no hemos definido restricciones operativas, entonces la solución, digamos que cumple con todos los requerimientos informáticos, porque a eso se dedican los ingenieros informáticos y los de software, a eso en general, estoy hablando en general. Entonces, los requerimientos informáticos, y eso es todo, o sea, solo el de las salidas, y sin mayor formalismo, sino que un listado de informes, reportes que va a generar el sistema que van a diseñar. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué se evaren las restricciones operativas?
¿Y por qué digo yo que son más, dentro de la importancia que tienen todas, esta es una de las más importantes? Pero por eso, porque no sé por qué se ignora, en el caso de los ingenieros informáticos e ingenieros de software, se ignora. Pero ¿sabe por qué? Porque son las que más ingeniería demandan para concebir soluciones. No es problema, no es tanto problema pensar en una solución que genere las salidas que se requieren. Posiblemente hasta un programador con cierta experiencia pueda hacerlo. Y por eso es que los programadores, los que solo son programadores, codificadores, bueno, no se explican por qué se estudia tanto, ¿verdad? Para ingeniería informática, para ser ingeniero informático, si ellos lo pueden hacer sin ir a la universidad. Pero aún los graduados de la universidad tienden a obviar esto. Y como digo, aquí es donde se establecen las restricciones de que más ingeniería demanda, donde se necesita gente que piense como ingeniero. Entonces acá se especifican restricciones bajo las cuales se requiere que el sistema opere, por eso se llaman operativas, como por ejemplo fuente de energía, tiempo de respuesta, volúmenes y seguridad. Pero mire, he destacado tiempo de respuesta porque eso hace una gran diferencia. A ti te puede pedir un cliente, mire, desarrollame un sistema para, digamos, hacer cotizaciones sobre X productos. Vienes tú, desarrollas un sistema y sacas las cotizaciones tal como el cliente las quiere. Pero cuando el cliente dice, mire, se conecta con tu sistema y dice, bueno, quiero una cotización para 3 empaques de perfil tal y también 4 válvulas de tales medidas, tales capacidades y también quiero una cotización para O-rings de tal diámetro y con estas características de transversales. Viene, se hace el sistema informático y efectivamente produce eso, tal como el cliente lo quería. Pero entre que el cliente le dio enter para obtener la cotización, el sistema se tarda 4 días en producirla. Claro, como no pusiste dentro de las restricciones operativas tiempos de respuesta, pues tú das por bueno el sistema, pero al cliente no le va a aparecer. Ahora, si lo hubieras puesto en las restricciones operativas, el tiempo de respuesta no debe pasar de 3 segundos. Ahí ya no te lo resuelve un programador. Ahí se necesita ya ingeniería, porque ya se requiere conocimientos de estructuras de datos, conocimientos de análisis de algoritmos, que el programador lo más probable es que lo que sabe es un lenguaje y tiene una idea pues, de cómo utilizar el lenguaje para producir información, cómo estructurarla y producirla. ¿Ven la diferencia, no? Entre poner y no poner las restricciones operativas. O sea, el sistema puede ser efectivo, pero no eficiente. Que se tarde 3 días para producir un informe que se requiere que sea casi instantáneo, hay una gran diferencia. En el ejemplo del SAR, esto se resolvió, se documentó así. El enlace efectivo entre las PCG y H se logrará en 15 segundos como máximo. Segundo, se podrá cambiar la configuración de cualquier PCH conectada a la misma red de la PCG independiente de si su dirección IP es pública o es privada. Entonces el software adicional tiene que cumplir con esto o no es la solución que se quiere. Tercero, se podrá cambiar la configuración de cualquier PCH conectada a Internet siempre que su dirección IP sea pública. O sea, si la red que se utiliza es la red Herbert, es Internet, entonces sí ya va a haber restricción. La IP de la PC host debe ser pública. Cuarto, el cambio de la configuración actual a la configuración preferida en la PCH se podrá realizar desde G ubicada físicamente a cualquier distancia de H. Esto quiere decir que podemos cambiar la configuración de la PSG desde China, desde Londres, desde Madrid, desde New York, desde Santa Ana, desde cualquier lado. Y 5. El acceso a H desde G solo ocurrirá si H y el sistema de seguridad de la red a que está conectada a H autorizan tal acceso. O sea, es una restricción de seguridad. No te puedes, aquí está simplificado el ejemplo real, ¿no?
Digamos, puede ser que hubiera habido 12 restricciones, pero con esta muestra debe quedar claro de qué estamos hablando cuando decimos restricciones operativas. Quiero ver, quizás haya más. Sí, hay otras, puse otras. Sexto, una vez logrado el acceso a la PCH, se podrá hacer desde G las operaciones siguientes, como si se hicieran desde H. O sea, digamos que yo tengo este sistema SARC y quiero cambiar la configuración de alguno de ustedes, pues el sistema SAR me debe permitir hacer estas operaciones como si yo estuviera manejando tu PC o tu dispositivo al que estás conectado ahorita. Asumamos que es una PC. Desde SAR se puede apagar, encender y reinicializar tu PC. Desde aquí yo puedo, si tuviera este sistema. B, puedo operar cualquier dispositivo esclavo a tu computadora. O sea, yo puedo imprimir, puedo grabar en una USB que esté conectada, por supuesto, ¿verdad? Puedo, cualquier dispositivo esclavo, un escáner. C, ejecutar cualquier programa instalado en H. O sea, si el SAR está bien hecho, desde aquí yo, si lo estoy utilizando, puedo ejecutar cualquier programa que esté instalado en tu computadora. D, puedo inhabilitar y rehabilitar el teclado y el mouse. O sea, te lo puedo impedir que lo sigas usando, el teclado o el mouse. Sexto, monitorear en tiempo real los movimientos del mouse y pulsaciones del teclado H. O sea, yo debo tener alguna forma de ver el cursor en tu computadora. Desde mi computadora debo de poder ver dónde está el cursor, dónde tienes el cursor y ver qué teclas estás pulsando. F, visualizar en tiempo real en la pantalla de G, o sea, en mi pantalla, la imagen de tu pantalla. Lo más probable es que en la solución se tenga dos. La pantalla se divide en dos partes. Una que donde aparece lo que yo tengo en mi pantalla y la otra lo que aparece, donde aparece lo que tú tienes en tu pantalla. Y cambiar la configuración de cualquier elemento de hardware o software de H. Desde acá yo podría, si tuviera SAR y el SAR estuviese bien desarrollado, entonces puedo cambiar la configuración de el hardware o el software de tu computadora. Ahí están algunas de las cosas de las que se requería que pudiera hacerse ya en operación en el sistema SARC. 7. Se registrará en una bitácora en ambas PC detalle de todas las operaciones realizadas. O sea que va a quedar registrado de alguna manera en tu computadora y en la mía todas las operaciones que se han realizado durante una sesión de reconfiguración. Y octavo, se podrá revertir hasta cualquier estado previo todo cambio realizado durante una sesión. O sea que yo le puedo dar un undo, como sucede pues en muchos software, como MS Office, y podemos dar un undo, o no sé, en español quizás se llame deshacer, en cualquier momento durante la sesión. O sea, puedo volver, según esta restricción, debo poder volver al estado original. Digamos que no salió en algo por aquí, mejor vuelvo a comenzar. Miren, sin esto, sin estas restricciones operativas, algunas personas con títulos de ingeniero informático o de software proceden a hacer el software, a crear el software, ¿no? Pero está garantizado el fracaso si no tienes estas restricciones, entonces ¿cómo las vas a incorporar a tu solución? Por lo tanto, tu solución, la mayoría de estas no las va a tener y por lo tanto no va a ser solución al problema que se quiere resolver. Por eso se llama esta etapa análisis del problema. Restricciones de desarrollo. Bueno, estas son otras que se da como que se dejan en el aire, como que no fueran restricciones o porque realmente no se puede estimar, no se ha aprendido a estimar. Y esto los ingenieros lo hacemos fácilmente, pero debemos de saber cuáles son los requerimientos de desarrollo. Entonces aquí se especifican restricciones bajo las que se requiere que el artefacto se desarrolle, como el tiempo de desarrollo, el presupuesto del proyecto, qué tecnología debemos de utilizar, qué medidas de confiabilidad debe tener lo que estamos haciendo. Hacer un edificio, un software, un sistema informático, un robot, lo que sea. Y cómo validar y verificar esto. En el SAR se pusieron, dentro de las restricciones de desarrollo que se pusieron, el SAR 1. El SAR debe desarrollarse en un tiempo máximo de 6 meses. Según el SAR estará constituido solo por componentes de software instalables en las PC, G y A.
sea, no podemos alterar nada para que se logre instalar alguna utilería, alguna aplicación que nos es útil. Si no se puede, no podemos instalarlo. Tiene que poderse así y tal y como está. La configuración de la PCH. Tercero, para la intercomunicación entre G y H se debe utilizar solo componentes de hardware ya existente en la empresa. Nos están diciendo, mire, ingeniero, no para el desarrollo de la solución, no nos venga a pedir dinero y ni pongan en su presupuesto dinero para comprar nuevo hardware. Tiene que utilizar lo que ya hay en la empresa. Y cuarto, el presupuesto para el desarrollo de la solución no excederá los $20,000. Y esto es importantísimo, pues, porque si asumimos que contamos, o sea, que nos dicen, ¿verdad? Hacemos un medio contratito por ahí y así de la manga y la camisa nos sacamos que va a costar $25,000. Y que digamos lo vamos a hacer en 6 meses. Garantizado, jóvenes, si se hace de esa manera, así improvisada, cuando ya vayan por el mes 5 y medio, cuando falten 15 días, van a estar pidiendo y más dinero. Y en muchos casos, pues, lo que sucede, miren, la verdad es que no tenemos más dinero, dejémoslo así, ¿verdad? Ya no sigamos con esto. Proyecto fracasado. Todo proyecto, no importa en qué disciplina de ingeniería, todo proyecto que no cumple con el tiempo y el presupuesto, o sea, que excede el tiempo y el presupuesto, excede el tiempo o el presupuesto, es un proyecto fracasado, aunque funcione bien, aunque se logre lo que era para 6 meses, se logre en 2 años, pero el proyecto es un fracaso. Queremos construir prestigio nuestro como ingenieros, hagamos los proyectos con el presupuesto que hemos hecho y en el tiempo que hemos previsto. En mi experiencia profesional jamás entregué yo un proyecto más allá de la fecha en que establecimos para entregar. Siempre antes, siempre lo entregué antes, siempre, y no me excedo del presupuesto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? No es porque, o sea, el gran genio, ¿no? No, simplemente porque establezco el presupuesto con métricas, en parte por mi experiencia, parte por el buen juicio. No, es una estimación así. ¿Cuánto dura este proyecto? Ah, tanto. No, en otras ramas de ingeniería, diferentes a la ingeniería de software y la ingeniería informática, se da este problema, pero es mucho menos, porque la verdad es que hay metodologías bien claras para hacer. Hay que conocer estadística para estimar la duración del proyecto, las probabilidades estadísticas, porque hay que estimar la duración de cada actividad de manera técnica. No, esto yo lo hago en 3 días, esto otro en 2 semanas. No, técnicamente. Tenemos que saber qué distribución de probabilidad tiene la duración de las actividades, por lo general. Y eso es un conocimiento. Por lo menos yo ya sé, tienen, por lo general, siempre hay que validarlo, pero por lo general tiene una distribución normal. Bueno, pero esto se lo deben enseñar en administración de proyectos, ¿verdad? Variables de solución. Acá se definen las características admisibles, o sea, las que se permiten, ¿no? Una vez dicho esto, no se permiten otras características. Acá se definen las características admisibles de las soluciones alternativas que se consideren, y estas características van a diferenciar una solución que se nos ocurra de otra solución, de las otras soluciones que se nos ocurran. Muy importante. Y es bien importante porque aquí estamos en la fase de análisis, no de diseño. Sin embargo, el resultado de este análisis de las variables de solución va a ser de inmensa utilidad para el diseñador del sistema, porque le estamos poniendo restricciones en cuanto a las características de las soluciones alternativas. Y digo soluciones porque no se permite en ingeniería no concebir más de al menos 2 soluciones alternativas y soluciones factibles. Si solo se te ocurre una y la primera que te ocurre, eso no es ingeniería. Entonces, veamos, cada característica es una variable, implica, ¿verdad?, una variable, pues las características las modelamos con variables, cuyos valores definen características específicas. Por ejemplo, digamos una variable, proveedor del equipo. ¿Qué valores puede tener esta variable? En este caso, pues son cualitativas, ¿no? Para dar un ejemplo que no solo cuantitativo, sino que también hay variables que no podemos expresar sus valores de manera cuantitativa. Entonces, valores de esta variable, proveedor del equipo.
empresa local, empresa china, europea. Cuando ponemos esta restricción, no podemos concebir que el equipo que vamos a utilizar sea que provenga de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de Argentina. No, tiene que acá localmente, o el proveedor debe ser de China o una empresa europea. Cualquier solución se caracterizará con un valor de cada una de estas variables, así como proveedor hemos dado sus valores, así de cada una de las características o variables, pues va a caracterizar. Si dos soluciones tienen las mismas variables y los mismos valores, es la misma solución, porque son estos valores los que van a diferenciar una solución de otra. Si se tiene n variables de solución, cada una con valores B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, n, podemos considerar hasta, o sea, el diseñador va a poder considerar, porque aquí estamos en análisis, acuérdense, no hemos llegado al diseño, pero esto es útil para el diseñador. Podemos considerar hasta pi b sub i soluciones alternativas, donde pi, para quienes no se recuerdan, pues es la operación de la multiplicación de b sub 1 por b sub 2 por b sub 3, así sucesivamente, tal como sigma es la suma. Aquí es el producto. Ejemplo, si tenemos tres variables con valores admisibles, o sea, B1, 4 valores, no B1 igual a 4, sino B1, 4 valores, B2, 2 valores, y B3, 3 valores. Digamos, aquí cuando dije proveedor del equipo, tiene 3 valores, podría ser B3, ya tiene 3 valores. Entonces, estos valores, estas variables y sus respectivos valores diferentes, que es lo que este 4, este 2 y este 3 significa, definen 24 soluciones alternativas posibles. O sea, 4 por 2 por 3. No quiere decir que el diseñador va a contemplar las 24 soluciones admisibles. Eso va a depender de mucho de su criterio, del tiempo que disponga también. Puede ser que de estas 24 solo él diga, bueno, vale la pena analizar estas 3 o 4. Pero fíjese que ya tiene idea, ¿no? de qué estructura en cuanto a variables de solución tiene estas soluciones que está pensando. ¿Qué sucedió en el SAR? En el SAR decía así, esta parte decía así, resumidito pues. Las soluciones que se consideren durante el proceso de diseño se diferenciarán las unas de las otras por 4 variables de solución. O sea, aquí 4 variables. Miren, no pueden ser muchas variables, porque ya vimos que es el producto de los valores de esa variable, entonces nos puede salir una inmensa cantidad de soluciones posibles. Uno, decía el SAR, bibliotecas de componentes de software pertinentes que adopten. 2. Medios de enlace de comunicación entre las computadoras G y H. 0. Arquitectura de las bitácoras de actividad del SAR. Y cuarto, estándares de seguridad que adopten. Claro, cada una de estas tiene algún valor. Valores, no solo uno, sino que podría ser que solo uno, ¿verdad? Pero no todas solo con un valor, porque entonces nos daría uno las soluciones alternativas. Y entonces, no, ¿verdad? Pero aquí está, como ejemplo. Cada una va a tener sus valores. Ahí en el documento del SAR, ahí están los valores ya de cada una de estas variables. Debo aclarar que el SAR no es un proyecto de ingeniería informática. Más adelante en el curso vamos a ver qué es ingeniería informática, qué entendemos por ingeniería. Este es un problema de ingeniería de software, no es de ingeniería informática. Criterios de evaluación. Ahora vamos a esta parte número 6, criterios de evaluación. Son los criterios que se aplicarán para evaluar las soluciones alternativas que se consigan en la etapa de diseño. Acuérdense, aquí estamos en la etapa de análisis, pero le estamos diciendo al diseñador que de las soluciones alternativas que se le ocurran, las va a evaluar para saber cuál es la mejor, porque ha concebido 4 soluciones, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Cuál voy a desarrollar? ¿Cuál voy a diseñar? Ya en detalle, en la etapa de diseño, no aquí. Estamos en el análisis nada más. ¿Qué criterio? Bueno, los criterios usualmente tienen que ver, como ustedes imaginarán, con costo mínimo, máxima seguridad, máxima confiabilidad, máxima facilidad de uso, máxima velocidad, mejor mantenibilidad, vida útil más larga y potencial de expansión de la solución, entre otros. Yo no hay mucho escrito alrededor de la ingeniería informática, hay bastante que investigar. Y cuando la primera vez me topé con esta situación de evaluar las soluciones,
tuve que crear una metodología y por eso pues yo recomiendo esto. La he aplicado con éxito muchas veces y desafortunadamente no la he escrito en detalle, ¿verdad? Esta metodología. Sin embargo, hice una ponencia para un congreso latinoamericano de informática. Entonces, los criterios deben ponderarse de 0 a 100%. O sea, tenemos tantos criterios. Entonces, a cada criterio le vamos a dar un peso, un valor relativo a los otros criterios, de tal modo que al sumar las ponderaciones de todos los criterios nos va a dar 100%. Por ejemplo, ¿no? Costo de instalación, 25%. O sea, la solución que tenga el costo mínimo de instalación, le vamos a dar 25% y a las restantes les vamos a dar una ponderación menor, según se aleje de la mejor, el costo más bajo. Y ahí es donde hay que emplear criterio y buen juicio. Tiempo de construcción, aquí buscamos el mínimo, la que 15%, la que tenga el mínimo tiempo de construcción va a tener 15%, 15 puntos de 100. Y el resto, pues según vaya aumentando el tiempo de construcción que estimamos, va a ir bajando esta ponderación. Producción diaria, 30%. Entonces, la que tenga la máxima producción diaria va a tener 30 puntos de 100. Y las demás, en la medida que se alejen de este máximo, van a ir teniendo menos ponderación. Ahora, ya que tenemos los criterios, ahora vamos a definir, ¿y cómo lo vamos a calificar? Pues, o sea, así es lo que se me ocurre. Bueno, si tengo el máximo, ya sé, ¿verdad? 25% para costo de instalación, pero además, ¿cómo la voy a calificar? Hay que definir reglas. Mire, aquí en esta parte y en la anterior, estamos haciéndole un trabajo extremadamente útil para quien va a diseñar el sistema, porque él es el que va a evaluar. El diseñador es el que va a evaluar las soluciones alternativas, pero aquí le vamos a dar hasta las reglas que debe, porque todo esto las reglas para calificar cada criterio. Y aquí, en esa metodología, pues, que yo tuve que crear, para mí, ni modo, tuve que hacerlo. Por más que busqué, no encontré. Entonces, yo recomiendo que cada criterio se evalúe por ser bien fácil. Estamos acostumbrados al sistema de calificación de 0 al 10. Entonces, calificarlas de 0 a 10. La mejor, 10 puntos. O sea, si costo de instalación mínimo de una alternativa de solución, ¿verdad?, tiene el valor mínimo, a esa le voy a dar 10 puntos. Y de ahí para abajo, las otras soluciones les voy a dar menos puntos. Pero hay que establecer cómo. Porque esto, si se establecen las reglas, entonces hasta lo podemos mecanizar. No tenemos que estarlo haciendo a mano. O sea, la calificación, yo tuve que hacerla a mano la primera vez, ¿verdad? Porque primero tenía que probar mi método y segundo, pues no había mucha facilidad mucho tiempo como para hacer un programa. Me salía más rápido hacerlo a mano. Al fin y al cabo solo eran, ¿cuántos criterios tenía la primera vez? Alrededor de 250 criterios. Entonces, de 0 a 10. Veamos qué se puso en el ejemplo del SAR. Los criterios para evaluar las alternativas de solución que se presenten a fin de seleccionar de entre ellas la mejor son, en orden de importancia, las siguientes. Velocidad de intercomunicación, 25%. Costo de interconexión, 15%. Flexibilidad de interconexión, 15%. Tiempo de conexión para hacer un cambio, 15%. Costo de construcción, 10%. Facilidad de instalación, 10%. Atractivo para el personal técnico, 10%. Total, 100%. Quien tuviera la mejor calificación en estos 7 criterios va a tener 10.0 de calificación. Ahora, solo para dar un ejemplo, voy a poner una regla de calificación del criterio 1 para que veamos cómo va estas reglas de calificación. ¿Cómo vamos a calificar? Entonces dice, para el criterio 1, velocidad de intercomunicación, si es mayor o igual que 9 megabits por segundo, entonces va a tener 10 puntos. O sea, de 9 en adelante, 10 puntos. Si es mayor o igual que 5 megabits y menor que 9 megabits, entonces va a tener 10 menos un punto por cada megabit abajo de 9 megabits. O sea que si una solución, su velocidad de intercomunicación es, digamos, 7 megabits, entonces, claro, no tiene 10 puntos porque no es. Pero va a ser, vamos a ver, 10 menos un punto
por cada megabit. Dije 7, entonces son 2 megabits menos. Esta solución tendría 8 puntos. Y si es menor que 5 megabits, entonces simplemente vamos a otorgar un punto. De los 10 posibles, un punto. Si son las reglas. Y por eso digo, esto es, ¿verdad? Fácilmente podemos hacer un programa para mecanizar todas estas operaciones. Uso esperado. En este rubro se especifica la cantidad de veces que se espera que el artefacto ya desarrollado repita la transformación del estado A al estado B por unidad de tiempo. Es una estimación muy trascendente que va a afectar nuestro diseño, el diseño pues que se haga en la etapa de diseño. En el ejemplo del SAR, déjeme explicar un poquito más esto. Digamos que nos han pedido que diseñemos un artefacto, ¿verdad? que traslade vehículos de una orilla a otra de un río. Vale. ¿Cuántas veces se va a utilizar esa solución? O pongámoslo más fácil mejor. No, está bien esto. Entonces, ¿cuántas veces se va a utilizar? Por unidad de tiempo. Entonces, si estamos en un tráfico bien moderado, digamos, 2 vehículos por día, 3 vehículos por día. Bueno, es trascendente este dato porque no vamos a construir un puente, un costoso puente para solucionar este problema, ni un túnel. No, aquí podemos decir, no, ¿verdad? En una balsa los podemos trasladar de una orilla a la otra. Pero en el mismo problema, si aquí nos dijera, no, mira, aquí son 35.000 vehículos diarios. Ah, ¿verdad? Entonces lo de la balsa queda descartado. Solo por el cambio en el uso esperado ya queda descartado. Por eso digo, es muy trascendente, recalcado, trascendente. En el caso del SAR, este criterio se documentó así. Se estima que el artefacto a desarrollar se usará 10 veces al mes, en promedio, por PC, sujeta a configuración remota. Por ejemplo, en una empresa de 500 PC instaladas, se realizarían en promedio 500 configuraciones remotas mensuales, equivalente a 6.000 anuales. Bien hecho, ¿verdad? Perfecto. No es lo mismo que me digan que solo una o dos o tres al mes, que me digan 6.000 anuales. Eso va a afectar a quien diseñe el sistema. Tiene que tomarlo en cuenta para concebir sus soluciones. Volumen de producción. Este otro aspecto que hay que documentar en el análisis. Cantidad de veces a replicar la solución. Eso es lo que se hace acá. Eso es lo que se especifica acá. ¿Cuántas veces se va a replicar la solución? Digamos, en el caso de un sistema informático, para una empresa tiene su sede en alguna parte y hasta ahí llega. Entonces tenemos un sistema informático, lo desarrollamos, ¿y cuántas veces se va a replicar la solución? Ninguna, porque solo el sistema informático solo es para esa empresa. Y bueno, lo instalamos y ya estuvo, no necesitamos hacer nada más. Ahora supongamos que la empresa es el Super Selectos y que hemos desarrollado un sistema informático para la administración de sucursales. ¿Cuántas sucursales tiene el Super Selecto? Bueno, tiene, según el último dato que leí, 114. Entonces, ¿cuántas veces vamos a replicar la solución? Porque la vamos a implementar en todas las sucursales. 114 veces. Y hay que tenerlo en cuenta para hacer el plan de implementación. No, perdón, el plan de instalación. Ahora, ¿qué tal si haces un software, pero no es para ninguna empresa en particular, sino que para cualquier empresa que te lo compre? Tú lo has hecho y tú quieres venderlo a cualquier empresa que considere que le es útil. Entonces tendrás que pensar cuántas empresas pueden estar interesadas en mi software. Pueden ser 20, 100, 1.000.000. Ahí depende, ¿verdad?, de qué tipo de producto estás hablando. En el desarrollo de una urbanización, haces un diseño para una de las 1.000 casas que va a tener esa urbanización. Haces el diseño de una casa. ¿Cuántas veces la vas a replicar esa solución? 1.000 veces, porque vas a construir 1.000 casas. Entonces aquí hay que analizar si se trata de una venta masiva, si habrá múltiples instalaciones. Otra vez, pues es trascendente esta estimación que puede requerir inclusive estudios de mercado. En el ejemplo del SAR, este criterio se documentó así. El estudio de mercado, porque hicieron un estudio de mercado, indican que en el año de lanzamiento se requerirán 20.000 copias del SAR y 10.000 en el segundo año.
Las copias se distribuirán en CD-ROM con el manual de usuario inserto en el estuche plástico transparente del CD-ROM. Entonces estamos hablando de que se va a replicar el primer año 20.000 veces y 10.000 en el segundo año. Trascendente porque, bueno, ya con estas cantidades no es que me voy a poner yo en mi casa a estar haciendo copias del CD, no, ya tengo que poner una línea de producción para estar generando copias del CD, para estar, tener personal o maquinaria para insertar ahí dentro de la cajita plástica e insertar el manual de usuario en la caja. Entonces no es lo mismo una sola réplica o ninguna réplica, porque si solo es una no hay réplica, ¿no? Entonces, si solo es una, es un modo, tiene una trascendencia X, pero si son 30.000 como en este caso, entonces la trascendencia es diferente. Por último, vida útil. Esta estadística se refiere a la cantidad de tiempo, usualmente en años, que se espera que la solución funcione efectivamente antes de ser obsoleta. El tiempo se cuenta a partir de la instalación de la solución. También una estimación muy trascendente, porque cambia muchas cosas en cuanto a las soluciones. En esta parte yo puedo poner de ejemplo una vivencia que tuve para un terremoto cuando yo era gerente informático de una aseguradora, una empresa aseguradora. Ocurre el terremoto y pues fue como a mediodía prácticamente, y todo el mundo salió corriendo porque fue un terremoto fuerte, y ya en la tarde, casi para terminar la tarde, apareció el gerente general y andaba más pálido que una hoja de papel blanco, porque le preocupaba infinitamente, ¿verdad?, que el valor de los reclamos que iban a hacer los clientes por los daños que había causado el terremoto en sus propiedades, ya sea casas, domiciliares, fábricas, edificios. Obviamente, pues con lo fuerte del terremoto se podía estimar que eran muchos millones de dólares. A la mañana siguiente lo mismo, gerente callado, con ojeras, pálido, y me dijo: ingeniero, quiero saber cuánto van siendo los reclamos que hacen los clientes. Me es urgente, ingeniero. Entonces comenzamos a trabajar, diseñé un sistema, mis ingenieros subalternos pues ya lo desarrollaron, yo llegué hasta el diseño, los ingenieros siguieron con la construcción del software. Nos desvelamos todos esa noche, ya bien entrada la madrugada, pues entonces se vieron los primeros resultados, los primeros reportes. Ya iban como 8 millones de dólares en reclamos. El gerente general quería que se le estuviera actualizando, ¿verdad?, cada cierto tiempo para ver cómo iban aumentando, y entre más aumentaban, pues de seguro que se iba a sentir más preocupado, porque amenazaba inclusive la existencia de la compañía. Entonces, mire, la vida útil en este caso del sistema fue 30 días, a lo sumo, lo máximo 30 días. No se podía guardar ese software porque el siguiente terremoto que hubiera, que iba a ser dentro de 15, 20 años, pues habrá otra tecnología muy diferente, ¿verdad? Entonces no hubo preocupaciones en la parte de desarrollo, ya por el hecho de saber de que la vida útil era bien corta. No hubo documentación, no se invirtió tiempo en documentar eso, porque ¿para qué? No, yo reuní a mis ingenieros y les dije: mire, tomen nota, ¿verdad? Esto va a funcionar así, 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 así. Tomen nota de los requerimientos que he concebido. ¿Pero por qué? Porque la vida útil era cortísima. Bueno, para terminar de contarle la historia, el gerente, pues a los 2 días siguientes apareció bien contento. Yo pensé que iba a estar peor, pero bien contento, porque descubrió que todas las pérdidas que tuviera la empresa por los reclamos que hacían los clientes estaban asegurados con una reaseguradora, se llaman estas empresas, en Londres. Entonces la empresa, esa de Londres, la reaseguradora, iba a responder por el 95% de los reclamos de los clientes. Tan contento estaba y tan de saber eso, ¿verdad?, de que mandó a sus evaluadores de seguros a que fueran otra vez a visitar las casas y que le tratara de aumentarles el reclamo. Al principio era bajárselo lo más posible. Si el cliente decía: mire, yo estimo las pérdidas en 20.000 dólares, pues se trataba de que quedara en menos, ¿verdad?, 15, digamos. Pero ahora los mandó de regreso y les dijo: miren, vayan, de los que su primera estimación estaba bien, y si puede que la aumente, ¿va?, un poco, para que queden satisfechos. Otras empresas quebraron porque no tenían reaseguro.
pero la trascendencia, pues, ¿verdad?, de la vida útil. En el ejemplo del Real del SAR, este criterio se documentó así. La vida útil del SAR será de 3 años, sujeta a una actualización tecnológica mínima de 4 veces por año a partir de la primera instalación. Bueno, mientras paso lista, vea si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por ahora, ¿verdad? Bueno, mencionamos acá vida útil, decíamos que se refería al tiempo que pasa, o que se espera, pues que la solución funcione efectivamente antes de ser obsoleta. Pero ¿qué queremos decir con obsolescencia? Veamos este concepto de obsolescencia. Obsolescencia es la condición por la cual una solución deja de ser útil para el propósito de su creación. Entendamos como ingenieros que hay 3 clases de obsolescencia. Obsolescencia física. Sucede cuando el artefacto ya no funciona por desgaste físico de sus componentes y es irreparable. Ahí tenemos en la figura de arriba pues una PC que ya no funciona, el dueño ahí está todo frustrado porque ya pues, se le han desgastado las piezas, el disco duro, el calor, la memoria, etcétera. Aquí tengamos en cuenta que el software no se desgasta. O sea, el software nunca por obsolescencia física, nunca va a padecer obsolescencia física porque el software no se desgasta. El segundo tipo de obsolescencia le llamamos obsolescencia tecnológica. Y esta sucede cuando el artefacto funciona bien, pero uno de tecnología más reciente funcionaría mejor. Tenemos aquí en la figura de en medio, pues una PC de las primeras que hubo, ¿verdad? Que no tenía capacidad de presentar gráficas en pantalla, normalmente solo texto en color verde o en color naranja, en color blanco, era todo lo que se podía hacer. Bueno, funciona bien esta PC, pero por supuesto que una laptop funcionaría mejor de las de hoy, ¿verdad? Que esta cosa que está ahí. Y en tercer lugar tenemos la obsolescencia económica. En este caso el artefacto funciona bien, pero el costo de operación y mantenimiento es más alto que el costo de uno nuevo. Es decir, podemos tener aquí en la figura de abajo un sistema IBM 370 que funciona bien, pero hombre, ¿verdad? Ya es obsoleto porque esta máquina costaba alrededor de la más bajita, costaba un poquito más de $1.000.000 y la de más alta gama $2.000.000 y sus capacidades eran sumamente limitadas. El medio de almacenamiento de datos era la cinta magnética, no existían los discos duros todavía. En esta cinta cabía como 20 megabytes ocupando toda la cinta, era lentísimo, pero funcionaba bien y funciona bien. La memoria de la computadora en sí, ¿verdad? Menos de 1 megabyte, o sea, 128K, 256K. Es obvio que aunque funciona bien, pero el mantenimiento, la operación y mantenimiento de esto es prohibitivo. Sale muchísimo más barato tener una computadora moderna. Esa es la obsolescencia económica, ¿no? El costo de operación y mantenimiento es más alto que el costo de uno nuevo, aunque funcione bien. Ahí tenemos los 3 tipos de obsolescencia. Por último, el concepto de restricción ficticia. ¿Qué es una restricción ficticia? Es una restricción injustificada a la solución del problema, asumida en la fase de análisis o en la de diseño. Son restricciones que no son restricciones realmente, pero que están en la mente de cada quien según los modelos mentales que maneja. Tienen las restricciones ficticias características, no se escriben, o sea, más que todo obedecen a modelos mentales, se da por sentado que así es, no hay necesidad de escribirlo. Son muy comunes, abundan modelos mentales compartidos por mucha gente que convergen hacia asumir restricciones ficticias. Y tercero, limitan el espacio de soluciones. Ustedes ya saben que todas las restricciones que le pongamos a una solución va reduciendo el espacio, a un proceso de solución va reduciendo el espacio de soluciones, todas. Pero las ficticias lo hacen innecesariamente. Veamos algunos ejemplos de restricciones ficticias. Los productos que compre el cliente se entregarán en el almacén. Pues aquí restringe al diseñador porque ya le están diciendo, tienen que ser entregadas en el almacén. Ya no puede pensar en entregas a domicilio ni cualquier otra solución, porque aquí se la están dando como restricción, pero es ficticia. El software informático de la empresa debe desarrollarse en la empresa. Otra restricción ficticia.
Estamos diseñando un sistema informático. Necesitamos un software aplicativo para este sistema informático. ¿Por qué se asume que tenemos que hacerlo dentro de la empresa? Si lo podemos mandar a hacer o lo podemos comprar ya hecho, pero se descartan esas otras, o sea, se restringe la solución porque por fuerza tiene que ser hecho dentro de la empresa. Y esto sí que abunda, ¿no? El artefacto a desarrollar funcionará con energía eléctrica de la red pública. Se asume eso, no se escribe porque se considera que es tan obvio que no hay que escribirlo, pero otra vez restringe las soluciones porque no hay manera de considerar otra fuente de alimentación de energía como la energía solar. Otro ejemplo, cada terminal del sistema informático tendrá una UPS como respaldo. Otra vez restringe porque ahora ya no puedo pensar en una UPS central ni cualquier otro sistema de protección digamos que garantice la continuidad del fluido eléctrico en todo momento al sistema, a las computadoras del sistema informático. Dice al respecto, la naturaleza elusiva de las restricciones ficticias, y cuando dice elusiva quiere decir, bueno, que son difíciles de descubrir, las asumimos, pero como no las escribimos, pues ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, que tenemos restricciones ficticias. Entonces dice Barclay, la naturaleza elusiva de las restricciones ficticias proviene del hecho de que ordinariamente no son resultado de deliberaciones concienzudas, sino de una actitud laxa, o sea, relajada o subjetiva, ya que si las restricciones ficticias se enunciaran explícitamente, se escribieran, pues inmediatamente saltaría a la vista su naturaleza ficticia y frecuentemente absurda. O sea, debemos de procurar pensar en que estamos asumiendo restricciones que no son realmente. Otros ejemplos aquí, el parqueo del edificio debe estar fuera del edificio, el gas propano debe entregarse en tambos. Otra restricción ficticia, la mejor solución siempre es la de menor costo de desarrollo. Otra, el sistema operativo deberá ser Windows, el más reciente. O sea, ya no se puede considerar Unix, no se puede considerar MP4 ni B, ningún otro sistema operativo, tiene que ser este. Se asume, el lenguaje de programación del software informático debe ser en C#. A veces puede estar justificado, puede ser una restricción real de desarrollo, pero podría ser también una restricción ficticia. Tal vez podemos desarrollar en otros lenguajes y evaluar cuál sería el mejor, etc. El traslado de una orilla del río a la otra de vehículos debe ser por medio de un puente colgante. Otra vez, rige soluciones como un túnel, como una balsa, como un ferry, en fin. Errores frecuentes. Algunos errores se suelen cometer los analistas al ejecutar esta etapa. Asumen restricciones ficticias. O sea, en esta etapa de análisis que estamos hablando, asumen restricciones ficticias, se saltan la formulación del problema, recolectan información irrelevante y no pertinente, se concentran en investigar, analizar y documentar la solución actual. ¿Para qué analizamos la solución actual si es que existe? Si la queremos reemplazar por una nueva, y si la queremos reemplazar es porque ya no sirve. Y entonces, ¿para qué vamos a analizar algo que ya no sirve? No, analicemos con visión hacia adelante, ¿no? Con visión ontológica, con visión teleológica. Quinto, no se auxilian de cuadros, gráficos, modelos matemáticos e ilustraciones en la etapa de análisis, siendo estos los lenguajes de ingeniería. Es el lenguaje de ingeniería, la matemática, los gráficos, los cuadros. Es el lenguaje de ingeniería, pues, ¿y por qué no se utiliza? ¿Qué no son ingenieros? Sexto, no incluyen información cuantitativa. Generalmente se habla cualitativamente en aspectos que deben de documentarse. Es decir, hay muchos clientes o demasiados clientes insatisfechos. Hombre, pues que a mí no me importa eso. Que a ver cuántos hay insatisfechos. ¿Cuántos son los clientes y qué porcentaje está satisfecho? Insatisfecho. Y por último, también hay que tomarlo en cuenta, deficiente redacción y ortografía, donde yo realmente me admiro de lo mal que redactan nuestros alumnos ya egresados y los ortografía que tienen, ¿no? Pongamos en práctica la redacción, pongamos en práctica la ortografía. En otras universidades hay un ciclo completo de redacción a nivel universitario. Jóvenes, si no hay alguna pregunta, alguna duda. Quiero ver que hay alguien escrito algo, tal vez. No. Bueno, entonces ha sido un gusto atenderles una vez más. Pasen buenas tardes, pasen un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima.